Bueno, hola a todos, bienvenidos a un video en este canal. Para el video de hoy vamos a estar continuando con el episodio número 2 de este podcast, así que pónganse cómodos, tráiganse su cafecito, su chocolate, su latte, lo que sea que ustedes quieran, y vamos a comenzar con la continuidad del episodio número 1. Por si no lo han visto, les invito a que vayan a ese video y lo miren primero para que puedan entrar en contexto de qué trata este podcast. Sin embargo, pues aquí nuevamente les comento algo muy rápidamente. Este podcast es cartografía de mi duelo, es donde estoy como narrando un poco esa vivencia que tuve tras el fallecimiento o pérdida, digámoslo así, de mi madre, y lo explico en el podcast o en el episodio número 1. Aquí vamos a dar continuidad en cómo sigue como ese proceso. Vamos a estar hablando un poquito de las etapas del duelo a grandes rasgos, ya que eso se va a seguir como hablando un poquito más a profundidad en los siguientes episodios. Aquí voy a estarles hablando sobre Cuando mi isla se hunde, que es el título de este episodio. Para comenzar, quiero narrarles una corta historia que es literal, son como 2 páginas y media, más o menos. Y me pareció muy bonito porque esto para mí cambió demasiado mi perspectiva y todo mi proceso. Cambió demasiado mi proceso y habla sobre precisamente la isla de las emociones, pero yo lo puse como el título de este episodio, pero lo puse como Cuando mi isla se hunde, porque tiene muchísimo que ver con esta narrativa que les voy a contar. Es de este libro que se llama Para vivir los duelos, de Gloria Sierra Uribe. Ella también pues cuenta su experiencia tras la pérdida de su hermano. Es un libro muy bueno, muy recomendado, pero voy a recalcar esta historia como tal, que me parece increíble, me parece que tiene bastante, en muy pocas líneas, te cambia realmente muchísimo, entonces te la recomiendo. Igual te la quiero contar aquí porque de aquí pues voy a sacar como muchísima información, y más que información, como que a mí me ayudó demasiado en mi proceso, y siento que si estás pasando por un proceso similar o lo has pasado, o así no lo estés pasando como tal, creo que te haría mucho bien, porque tiene que ver muchísimo como también nosotros manejamos nuestras emociones en diferentes como situaciones, digámoslo así. Entonces se los quiero contar brevemente. Dice así: hubo una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían, por supuesto, el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la envidia, el odio. Todos estaban allí. A pesar de los roles naturales de la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso previsible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o el impulso armaba algún escándalo, pero muchas veces la constancia y la conveniencia lograban aquietar el descontento. Un día inesperado para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó a una reunión. Cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar, al encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo: tengo una mala noticia que darles, la isla se hunde. Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: no, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre. El conocimiento repitió: la isla se hunde. Pero no puede ser, quizás estés equivocado. El conocimiento casi nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. ¿Pero qué vamos a hacer ahora?, se preguntaron los demás. Entonces el conocimiento contestó: busquen la manera de dejar la isla, construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella. ¿No podrías ayudarnos?, preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. No, dijo el conocimiento, la previsión y yo hemos construido un avión, y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana. Las emociones dijeron: no, pero no, ¿qué será de nosotros? Dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia y llevando de polizón al miedo, que como no es tonto, ya se había escondido en el motor, dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero, todas, salvo el amor.
porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo: dejar esta isla después de todo lo que viví aquí. ¿Cómo podría yo dejar ese arbolito? Por ejemplo, compartimos tantas cosas. Y mientras las emociones se dedicaban a fabricarse el medio para irse, el amor se subió a cada árbol, olió cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena, como solía hacerlo en otros tiempos. Tocó cada piedra y acarició cada rama. Al llegar a la playa, exactamente desde donde el sol salía, su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor. Quizá la isla se hunda por un ratico y después resurja, ¿por qué no? Y se quedó durante días y días midiendo la altura de la marea para revisar si el proceso de hundimiento era reversible. La isla se hundía cada vez más, sin embargo el amor no podía pensar en construir porque estaba tan dolido que solo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y cuando se hundiera un poco, siempre él podría refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más tocó las piedritas de la orilla y se arrastró por la arena y otra vez se mojó los pies en la pequeña playa que antes fuera enorme. Luego, sin darse cuenta de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era la que más le gustaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada día un poco más, y el amor se refugiaba cada día en un espacio cada vez más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le reprochó a la isla, hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme, el resto había sido tapado completamente por el agua. Justo en ese momento el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Caminando entre senderos anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construirse una salida como la de todos. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde allí podía ver pasar a sus compañeros en sus embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar la situación y de que alguno de sus compañeros le comprendiera y le llevara. Observando el mar, vio venir el barco de la Riqueza y le hizo señas. La Riqueza se acercó un poquito a la bahía. «Riqueza, tú tienes un barco tan grande, ¿no me llevarías hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote». Y la Riqueza contestó: «Estoy tan cargada de dinero y de joyas y de piedras preciosas que no tengo lugar para ti, lo siento». Y siguió su camino sin mirar atrás. El amor siguió observando y vio venir a la vanidad en un barco hermoso, lleno de adornos, caireles, mármoles, florecitas de todos los colores, que llamaba muchísimo la atención. El amor se estiró un poco y gritó: «Vanidad, vanidad, llévame contigo». La vanidad miró al amor y le dijo: «Me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto, estás tan desagradable, tan sucio y tan desalineado, perdón, pero creo que afectarías mi barco», y se fue. Y así el amor pidió ayuda a cada una de las emociones, a la constancia, a la sensualidad, a los celos, a la indignación y hasta el odio. Y cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse un barco muy pequeño, el último, el de la tristeza. «Tristeza, hermana», le dijo, «tú que me conoces tanto, tú no me abandonarías aquí, eres tan sensible como yo, ¿me llevarías contigo?». Y la tristeza le contestó: «Yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy tan triste que prefiero estar sola», y sin decir más se alejó. El amor, pobrecito, se dio de cuenta que por haberse quedado ligado a estas cosas que tanto amaba a él y la isla iba a hundirse en el mar hasta desaparecer. Entonces se sentó en el último pedacito. Entonces se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla a esperar el final. De pronto, el amor
Escuchó que alguien chistaba. Shh, shh, shh. Era un desconocido viejito que hacía señas desde un bote de remos. El amor se sorprendió. ¿A mí?, preguntó, señalándose a sí mismo. Sí, dijo el viejito, a ti. Ven conmigo, súbete a mi bote y rema conmigo. Yo te salvo. El amor le miró y quiso darle explicaciones. Lo que pasó fue que yo me quedé. Entiendo, dijo el viejito, sin dejarle terminar la frase. Sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro que quedaba a flote terminó de hundirse y la isla desaparecía para siempre. Ya estamos terminando, amigos. Nunca volverá a existir una isla como esta, murmuró el amor. Quizá esperando que el viejito le contradijera y le dijera alguna esperanza. No, dijo el viejo, como esta, nunca. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo. Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. Giró sobre sus pies para agradecerle al viejito, pero éste, sin decir una palabra, se había marchado tan misteriosamente como había llegado. Entonces el amor, muy intrigado, fue en búsqueda de la sabiduría para preguntarle: ¿cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó. Nadie comprendía que me hubiera quedado sin embarcación, pero él me ayudó, él me salvó y ni siquiera sé quién es. La sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y dijo: él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. El único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó, amor, fue el tiempo. Y aquí termina ese relato que la verdad siempre me eriza la piel y me genera muchas emociones porque lo relaciono mucho con mi proceso de duelo y siento que en un proceso de duelo todos pasamos como por esas etapas. Aquí podemos ver todas las etapas del duelo reflejadas en una narrativa bastante hermosa, en donde podemos ver que es la negación, que es nuestra primera etapa del duelo. La negación es cuando el amor no podía aceptar que la isla se iba a hundir, no podía aceptar que tenía que dejar ese hermoso arbolito, esa hermosa flor, el agua, esa isla tan hermosa. Entonces se negó rotundamente y perdió todo el tiempo negando que eso iba a pasar y no construyó esa embarcación. Hay un momento de la narrativa que habla también de un proceso de negación, de ira, porque ya hablamos de la negación, sigue la ira, en esa parte donde él dice donde el amor dice que tiene como, no puede ser que esto vaya a pasar, y como que ahí tiene un momento de ira, pasando por esa etapa también del duelo. La negociación, como ustedes pueden ver, en la etapa de la negociación, el amor siempre decía: no, así sea que yo me pueda quedar en un pequeño rinconcito. Yo creo que la isla no se va a hundir totalmente. Yo creo que de pronto va a quedar una pequeña rama y ahí voy a poderme quedar. Entonces, como pueden ver, también hubo esa etapa de negociación. Finalmente no finalmente, porque hay otra más, la depresión. En esa etapa de la depresión, el amor, cuando ya realmente entendió que la isla se iba a hundir y se sentó a mirar, porque ninguno lo quiso llevar, él le pidió ayuda a todos que por favor lo llevaran porque él no construyó su embarcación. Hubo un momento en el que él se quedó sentado ahí mirando cómo se iba a hundir y pudo reflexionar y decía: no, el amor va a desaparecer, o sea, como que yo voy a morirme aquí con esta isla, hasta que aparece por fin el tiempo. Cuando ya el tiempo lo rescata y llega a otra isla, ahí es donde él dice: bueno, acepta. Entonces esa sería la última etapa en el duelo, que es la aceptación. Aquí pues se las estoy nombrando como lineal, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Todas estas etapas las vivimos en un proceso de duelo, pero no lineal. Puede que vivamos una y después otra. Sin embargo, la persona que hizo esta teoría del duelo, que es la psicóloga y psiquiatra Elizabeth Kubler, ella habló de esto para personas que perdían a sus familiares por enfermedades terminales, que es como muy mi caso, y después
lo amplió y hizo más estudios para cualquier otro tipo de duelo, sea por un trabajo, sea por la pérdida de una pareja. Digamos que el umbral de dolor diferente, claro está, pero lo amplió, hablando de que estas etapas del duelo generalmente se viven. Sin embargo, no es algo universal, sin embargo, no es algo lineal, y sin embargo también aclara que tal vez no se vivan todas, que podemos de pronto vivir la negociación, la depresión y la aceptación, y no vivir la ira o la negación, sino que simple y sencillamente vivir algunas de estas etapas o vivirlas todas en diferentes momentos del duelo. Yo puedo decirles que sí las viví todas en mi proceso de duelo, seguramente también porque tiene que ver mucho con un tema de enfermedad terminal, porque inicialmente fue la negación, cuando me negaba a creer en ese diagnóstico que mi mami tenía. Para los que no han visto ese episodio, está para los que no saben, eso está en el episodio 1, donde hablé de cómo pues me entero de ese diagnóstico de mi madre. Creo que la ira no la viví tan fuertemente, no, yo creería que esa no la viví. La negociación en algún momento sí, porque sí, siempre dije, no, yo creo que ella va a poder, no, ella va a haber una sanidad divina, ella va a poder con terapia, no, ella no. También obviamente estuvo la depresión, sí tuve muchos días en los que cuando ya como que fui entendiendo, entonces obviamente entré en la depresión de saber que esa persona no iba a estar por lo menos conmigo en este ámbito terrenal, y eso es muy duro, amigos, la verdad. Aceptar esa parte creo que es una de las partes más difíciles, pero nos lleva directamente a aceptarlo. Después de la depresión sigue la aceptación, y como siempre les he venido diciendo, no es lineal, porque a veces me devuelvo un poco por allá atrás, y ya tanto la negación no, pero sí la depresión, y después lo acepto y después como que vuelvo. Pero una de las maneras en que tú sabes que lo vas superando es que ya lo puedes asimilar de una forma diferente, que siempre va a doler, sí, siempre va a doler, pero por lo menos tú ya puedes mirar la situación con una cara un poco más reflexiva, y de pronto con una mirada un poco más natural de que así debe ser, de que la vida transcurre de esa manera. Entonces, cuando tú ya entiendes de que así funciona la anatomía humana y que todos en algún momento llegaremos a ese punto, creo que puedes ver las cosas diferente y te ayuda a entender las pérdidas diferente. Entonces, amigos, en este episodio la verdad solamente quería como entrarles en contexto de las etapas del duelo, de cómo vivirlas. Creo que esta narrativa, esta historia que les conté, nos deja muchísima información, y algo que a mí me puso así como que me marcó mucho en esta historia es el papel del amor, porque cuando tú tienes una pérdida es porque amas demasiado a esa persona. Yo sé que en algún momento nos hemos enterado que falleció tal persona y no, bueno, pues qué embarrada, que Dios le dé fortaleza a la familia, pero como no es una persona tan allegada de pronto a tu corazón o tan cercana a ti, pues tú, obvio, uno como que qué embarrada, pero ya. Pero cuando es una persona que es muy cercana a ti, que tú amas, ahí es cuando se vive realmente el duelo. Entonces ahí podemos ver que el duelo está muy, obviamente, 100% vinculado al amor. El amor siempre se va a aferrar. Como tú puedes ver, el amor se aferró hasta el último momento, y eso puede pasar en diferentes escenarios. Puede ser en el tema amoroso o de pareja, cuando de pronto una relación está mal y tal vez termina, y hay ese amor, así no sea ya tan erótico, pero hay ese amor. Se vivió un duelo, y se vive un duelo con una pérdida, y se vive un duelo cuando tú amas tu trabajo y de un momento a otro te dicen chao. Obviamente el umbral de dolor y el tiempo de recuperación es diferente, teniendo en cuenta el caso, pero el amor siempre se aferra, y eso es como tan lindo saber que es una manera también de decir que tú amas, que tienes esa capacidad de amar. Entonces, en medio de todo son aprendizajes para uno. Y bueno, amigos, les quería como compartir esta experiencia. A mí me pareció bastante hermosa esa historia, ese cuento, porque me hizo entender un poco mejor de por qué yo a veces vivía las cosas así como las viví, y me aferré tanto hasta último momento, por lo menos lo hablo por mí, a ella, a mi mami. Yo incluso se lo dije como una semana antes de que ella falleciera. Yo le decía, madre, yo estoy muy aferrada a ti,
yo, o sea, de todas las hijas, yo siempre viví con ella, siempre hasta último momento con ella, entonces siento que para mí ha sido un poquito difícil ese proceso por esa razón, porque nunca tuve como una vida fuera de estar siempre con ella. Cuando me casé a raíz de su diagnóstico, seguí viviendo con ella, entonces siempre estuve con ella. Entonces cuando yo le dije que estaba muy aferrada a ella, ella me dijo sí. Y cuando leí este cuento y cuando esta historia, cuando al final dice, amor, el que te salvó fue el tiempo, entendí que yo debo darle tiempo a mi duelo, darle tiempo a este proceso que estoy viviendo y darle tiempo también a pasar cada etapa del duelo como debe ser. Entendí que el dolor también era necesario y hay muchos estudios del por qué es necesario y a qué nos lleva a vivir esos procesos de dolor, que eso lo vamos a ver en el episodio número 3, que es cuando el dolor es necesario, y vamos a hablar un poquito de resiliencia, perdón. Así que espero quieran ver el episodio número 3. Por lo pronto vamos a dejar acá con el episodio número 2. No olviden darle like si les gusta, si les agrada algo de este contenido, comentar, suscribirse y nos vemos en un próximo podcast. Gracias por ver. Bye.